Tu saldo bancario no cambia porque trabajes más, sino porque piensas diferente. Y eso, Florence Scovel Shinn lo entendía mejor que nadie. Ella enseñaba que el dinero no se mueve por esfuerzo, sino por frecuencia, que tu cuenta refleja lo que crees posible, no lo que haces. La abundancia no está afuera, sino en cómo hablas, sientes y piensas cada día. Imagina esto. Has revisado tu saldo cientos de veces con miedo, ansiedad o frustración, pero ¿alguna vez lo has mirado con autoridad divina? Florence decía que cada mirada, palabra y emoción son órdenes que el universo convierte en materia. Si miras con carencia, esa vibración se repite. Si miras con certeza, la cifra sube. La revelación que estás por escuchar no es un truco financiero ni un secreto motivacional. Es una llave espiritual que transforma tu energía y con ella tu saldo. Florence Scovel Shinn fue una maestra del poder mental y espiritual. En una época donde la escasez era la creencia dominante, ella enseñaba que la palabra correcta, dicha con fe, puede cambiar tu destino financiero. Decía que el dinero no responde a la necesidad, sino a la vibración, que cada pensamiento es una orden bancaria al universo. Hoy, esta verdad cobra fuerza de nuevo, porque la ciencia apenas comienza a confirmar lo que Florence ya sabía. La mente no solo observa la realidad, la crea. Si aprendes a mirar tu cuenta con la conciencia correcta, el miedo se disuelve, el número se mueve y el flujo empieza. En los próximos minutos, descubrirás cómo activar tu riqueza desde el plano invisible y verla reflejada en lo tangible en poco tiempo. Revisa tu mente antes de revisar tu saldo y verás cómo ambos empiezan a hablar el mismo idioma. Suscríbete y prepárate, porque esta revelación cambiará tu forma de ver el dinero y lo que veas después será tu nueva realidad. Florence contaba la historia de Eleanor, una mujer disciplinada que hacía todo bien, pero sentía que el dinero se escapaba de sus manos. Trabajaba duro, oraba cada noche, pero cada vez que abría su cuenta, el número parecía burlarse de su esfuerzo. Un día llegó al estudio de Florence, con lágrimas en los ojos, diciendo que ya no podía más, que había decretado abundancia 1000 veces y nada cambiaba. Florence la escuchó en silencio, con esa calma de quien ya conoce la ley, y le preguntó: ¿con qué emoción miras tu cuenta cada vez que la abres? Eleanor quedó en silencio. Nunca lo había pensado. Florence continuó: no es el número lo que limita tu vida, es la vibración con la que lo miras. Cada vez que revisas con miedo, estás ordenando al universo que mantenga ese miedo. El dinero no escucha palabras, escucha energía. Le pidió algo distinto. Durante una semana debía mirar su cuenta cada mañana y agradecer, aunque el saldo fuera pequeño. No pedir más, solo agradecer lo que ya estaba. Mirar su saldo como quien contempla una semilla, no una pérdida. Eleanor obedeció. Los primeros días no fueron fáciles. Su mente quería repetir la vieja historia de él no alcanza, pero cada vez que esa voz aparecía, recordaba las palabras de Florence. Agradece, no por lo que ves, sino por lo que ya es en el plano invisible. Al séptimo día ocurrió algo que Eleanor llamaría milagro, aunque Florence sabía que solo era ley. Un cliente que le debía dinero desde meses atrás apareció para pagarle, y con intereses. Al día siguiente, recibió una oferta de trabajo mejor pagada, y en menos de un mes, su cuenta mostró un número que jamás había visto. Eleanor volvió con una mezcla de asombro y reverencia. Florence solo sonrió y le dijo: eso no fue suerte,
Fue corrección vibracional. No cambió tu cuenta, cambió tu mirada. Desde entonces, Eleanor nunca volvió a mirar su cuenta con miedo. Aprendió que el número visible solo refleja el saldo invisible, que se acumula con fe, gratitud y palabra. Esa es la enseñanza que estás a punto de entender en profundidad. Porque si aprendes a revisar tu cuenta con conciencia divina, esos números dejarán de ser solo cifras y se convertirán en símbolos de tu poder creador. Ahora verás cómo aplicar este conocimiento en tu vida, con los principios que revelaremos en los próximos capítulos. Capítulo 1. La mente como cuenta bancaria espiritual. La mente es la verdadera cuenta donde se guarda tu riqueza. Todo lo que piensas, sientes o pronuncias es una transacción vibracional registrada en ese banco invisible. Florence Scovel Shinn lo explicó con claridad. Lo que piensas, con fe se acredita. Lo que piensas, con miedo, se descuenta. Cada pensamiento es un depósito o un retiro en la cuenta de tu conciencia. El error más común es creer que el dinero solo se mueve en bancos físicos. Pero el dinero visible es solo el reflejo del dinero mental. Si en tu mente habita la escasez, verás números pequeños. Si en tu mente reina la abundancia, tu cuenta no puede mostrar otra cosa que plenitud, porque la realidad nunca contradice la vibración que la sostiene. Florence decía que el pensamiento es la semilla y el dinero, su fruto. Nadie espera cosechar si no ha sembrado. Sin embargo, millones exigen prosperidad, mientras su mente siembra duda, queja y miedo, y luego llaman injusticia a lo que simplemente es ley. Imagina por un instante que tu mente es un banco espiritual. Cada pensamiento amoroso es un depósito. Cada palabra de gratitud, un interés acumulado. Cada decreto firme, una inversión a largo plazo. Pero cada juicio, queja o temor es un retiro que reduce tu balance energético. La mayoría revisan su cuenta física con ansiedad, sin saber que el déficit comenzó dentro. Florence enseñaba que el pensamiento tiene un valor real, no simbólico, real, y que la sustancia invisible del universo responde a las ideas como el metal al imán. Si tus pensamientos están cargados de fe, atraes. Si están cargados de carencia, repeles. El dinero no te evade, simplemente responde a la señal que emites. Por eso, tu mente debe entrenarse como un contador que cuida sus registros. Cada día, revisa tu saldo mental. Pregúntate hoy mismo, ¿qué pensamientos estoy depositando en mi cuenta invisible? Si notas que tu mente se queda en la escasez, en las deudas o en la preocupación, detente y cambia esa vibración ahora. Declara internamente, hago un depósito de fe y gratitud. Este simple cambio transformará esa energía en riqueza tangible. No necesitas forzar tu mente, solo guiarla con intención. La atención es la pluma que firma cada movimiento en tu banco espiritual. Donde pones tu atención, haces un depósito. Si la diriges hacia la abundancia, tu saldo crece. Si la enfocas en el miedo, se reduce. Así de sencillo, así de exacto. Florence enseñaba que la fe es la moneda invisible del universo. Cuando la usas con certeza, el cosmos la convierte en sustancia real. Por eso, cada pensamiento firme es una orden que mueve dinero real. Aunque aún no lo veas reflejado en tu cuenta, la mente abundante no espera señales, las emite. No pide, ordena desde la conciencia. Sabe que cada idea de prosperidad es una instrucción contable para el universo. Cuando piensas con gratitud, tu cuenta vibracional se llena antes de que llegue el depósito físico.
Practica esto que Florence recomendaba. Cada mañana, cierra los ojos y visualiza una gran libreta de cuentas. En una columna, anota mentalmente tus depósitos, pensamientos de confianza, amor y gratitud hacia el dinero. En la otra columna, reconoce y libera sin culpa cada pensamiento de miedo o carencia. No se trata de castigarte, sino de equilibrar tus cuentas internas. Si mantienes más pensamientos de gratitud que de temor, tu saldo vibracional crece. Y cuando ese saldo aumenta, el universo no tiene opción más que reflejarlo en tu realidad física, porque la ley nunca falla. Florence insistía en esto. El universo siempre equilibra sus cuentas. Si das, recibes. Si temes, bloqueas. Si confías, fluyes. El dinero es solo un espejo que refleja tu último pensamiento dominante. Tu trabajo no es solo ganar dinero, sino sostener una vibración que lo atraiga sin esfuerzo. Cuando logras eso, todo se alinea, las oportunidades llegan, las puertas se abren, las deudas se resuelven solas, porque el universo responde a una mente en equilibrio. Así como revisas tu cuenta física con atención, hazlo también con tu cuenta mental. No permitas que los pensamientos que restan. Valora tu fe, tomen espacio. Cada duda aceptada es una transacción que reduce tu saldo energético. Cada agradecimiento sincero lo multiplica. Florence. Ese es el primer paso para ver tu cuenta moverse sin esfuerzo. Transformar tu mente en un banco espiritual, donde cada pensamiento de amor se convierte en riqueza multiplicada. Capítulo 2. El cheque invisible. Cómo la palabra acredita riqueza. Florence Scovel Shinn enseñaba con la certeza de quien ya había probado la ley universal, que la palabra hablada no solo describe la realidad, sino que la crea. Cada frase que pronuncias es un cheque espiritual que el universo recibe, procesa y paga con precisión absoluta. Si hablas desde la abundancia, tu cuenta se acredita. Si hablas desde la carencia, se descuenta. La palabra es el instrumento más poderoso de creación, porque lleva consigo la vibración de la fe. Por eso Florence afirmaba que el dinero no llega por esfuerzo, sino por orden verbal. Tu boca es el canal por donde el alma emite decretos financieros al universo. Cada palabra que pronuncias abre una orden en tu cuenta invisible. Observa cómo hablas del dinero. Si dices que todo está caro, que nunca alcanza, o que las oportunidades son pocas, estás firmando cheques en blanco a la escasez. Cada frase así limita tu saldo energético. Pero si usas palabras de expansión como fluye, llega, aumenta, tu campo vibracional se llena de energía y las oportunidades comienzan a multiplicarse. Florence enseñaba a reemplazar las quejas por decretos poderosos. Decía que no existen palabras vacías. Todo lo que pronuncias vibra y toda vibración se materializa. Quien habla con miedo, siembra deuda. Quien habla con fe, firma prosperidad. Imagina que cada palabra sobre tu economía queda anotada en un libro contable divino. Las frases negativas son retiros. Las palabras de poder, depósitos. Si pasas el día quejándote, vacías tu cuenta espiritual sin darte cuenta. Pero si usas tu voz como un instrumento de creación, la ley universal comenzará a acreditarte resultados. Haz el ejercicio que Florence recomendaba a sus alumnos. Durante 3 días, escucha atentamente cómo hablas del dinero. No intentes corregirte aún, solo observa. Anota cada frase limitante que pronuncies. Luego, junto a cada una, escribe una declaración nueva, llena de poder. Si dices, el dinero no me alcanza, cámbialo por, el dinero fluye hacia mí sin esfuerzo. Si dices, siempre me falta, reemplázalo por,
siempre tengo. Esta sustitución no es simple pensamiento positivo, es reprogramación vibracional. Cada palabra nueva crea una señal distinta que se graba en tu campo mental. La ley no distingue entre verdad o mentira, solo entre vibración baja o alta. Si repites palabras de abundancia con fe, la vibración alta supera a la baja y el reflejo físico cambia. Florence contaba la historia de un hombre que solía decir: "No me pagan lo suficiente". Cuando comprendió este principio, cambió su frase por: "Mi pago divino siempre llega multiplicado". En menos de un mes, su empresa le ofreció un aumento. No fue casualidad, fue sincronía vibracional. Tus palabras no se pierden, se convierten en movimiento. Cada vez que hablas, envías una orden energética que reorganiza tu realidad. Por eso, la palabra es un acto contable del alma. La ley no comete errores, solo registra con exactitud. Florence decía que la voz humana es la manifestación sonora del poder divino. Cuando hablas con certeza, tu palabra se vuelve realidad, y el dinero, siendo energía obediente, corre hacia quien lo llama sin temor. Tu cuenta bancaria responde a tus palabras como un espejo, responde a la luz. Si hablas con gratitud, el reflejo brilla con intensidad. Si hablas con queja, se oscurece. El universo no juzga, solo refleja la frecuencia que domina en ti. Por eso, cuida lo que sale de tu boca más que lo que entra en tu cartera, porque la cartera es consecuencia, pero la palabra es la causa. Haz este segundo ejercicio. Cada mañana, di en voz alta: "Mi palabra es cheque divino. Todo lo que decreto se acredita en mi vida". Luego menciona con calma 3 frases poderosas. Pueden ser: el dinero me obedece, la abundancia me busca, la prosperidad me reconoce. No lo digas para convencerte, dilo como quien ya lo sabe. La voz tiene peso vibracional. Cada sílaba pronunciada con fe emite una frecuencia que atraviesa la materia. Florence enseñaba que una palabra llena de fe vale más que 1000 pensamientos dispersos, porque la palabra es acción, y la acción vibracional mueve la sustancia invisible. No necesitas gritar ni forzar. La palabra de poder no se mide por volumen, sino por certeza. Pronuncia despacio, dejando espacio entre frases, para que la energía se asiente. Esa pausa es el eco donde la vibración toma forma. Cuando hablas, el universo escucha, no en sentido humano, sino vibracional. Escucha la emoción que sostiene tus palabras. Si hablas de prosperidad con miedo, el miedo es lo que se graba. Si hablas con alegría, la alegría es lo que se refleja. Florence decía que cada palabra es semilla, y cada frase repetida con emoción es una cosecha inevitable. Por eso, quienes bendicen el dinero, lo ven multiplicarse, y quienes lo critican, lo ven alejarse. El dinero no tiene moral, solo dirección. Va hacia donde se le bendice y se aleja de donde se le teme. Tus palabras son direcciones energéticas. Si dices: "El dinero viene", lo estás llamando. Si dices: "El dinero se va", lo estás despidiendo. No hay misterio, solo precisión vibracional. Desde hoy, usa tu palabra como si fuera oro. Habla solo cuando tu voz sea orden. No queja, declara abundancia, incluso si aún no la ves, porque el verbo crea antes de que los ojos lo confirmen. Cada vez que hables de dinero, pronuncia frases de bendición. Di en silencio o en voz alta: "Bendigo cada moneda que tengo. Bendigo cada cifra que aparece. Bendigo todo flujo de energía en mi vida". Lo que bendices se multiplica. Florence insistía en esto. La palabra no es solo comunicación, es creación, y toda creación comienza en la vibración. Si aprendes a hablar como quien ya posee,
el universo no tendrá otra opción que confirmarlo. La riqueza responde al tono de tu voz, no a tus esfuerzos. La voz temerosa aleja, la voz segura atrae. Haz de tu palabra un cheque firmado con fe, no lo postergues. Hoy mismo puedes cambiar la vibración de tu cuenta, solo cambiando tu forma de hablar. Tu voz es la pluma que firma tu destino financiero. Tu palabra es el contrato que el universo cumple sin demora. Habla como heredero, no como mendigo. Declara abundancia, no esperanza, y verás cómo cada palabra, pronunciada con fe, se acredita en tu vida con exactitud divina. Capítulo 3. El código vibracional del agradecimiento inmediato, ELA. Agradecimiento es la frecuencia más alta que puede emitir la mente humana. Florence Scovel Shinn lo consideraba el puente entre la palabra y la manifestación. Decía que mientras la fe abre la puerta, la gratitud la mantiene abierta. Quien aprende a agradecer antes de ver el resultado, se convierte en un imán para la prosperidad. El error de muchos es esperar a tener para agradecer, pero la ley divina funciona al revés. Primero sientes gratitud, y luego la vida responde con hechos que igualan esa emoción. El agradecimiento no es reacción, es creación. Cuando agradeces por adelantado, el universo entiende que ya recibiste y, por ley, debe entregarte aquello que reconociste como tuyo. Florence explicaba que el sentimiento de gratitud es un decreto silencioso. Cada vez que agradeces con sinceridad, le dices a la energía universal: confío en que ya está hecho. Y el universo solo sabe responder a la confianza. Imagina tu mente como una antena vibracional. Cuando emite miedo, capta carencia. Cuando emite gratitud, capta abundancia. Es una ley precisa. La vibración que envías es la misma que recibes. Por eso, el agradecimiento inmediato es una herramienta poderosa para manifestar. No esperes a que la cuenta suba para agradecer. Agradece ahora, incluso si los números aún no cambian, porque la gratitud no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes. Florence contaba la historia de una mujer que vivía con escasos recursos económicos. Cada día revisaba su cuenta con ansiedad, hasta que un día comprendió este principio. Decidió que, en lugar de mirar con frustración, miraría con gratitud. Agradecía cada cifra, cada centavo, cada pago que salía. Agradecía porque sabía que lo visible era solo una parte del flujo. En menos de un mes, su vida comenzó a transformarse. Recibió una oferta laboral inesperada, un regalo que no esperaba y un ingreso que la sorprendió. No había cambiado nada externo, solo la vibración con la que miraba su realidad. Florence decía que el agradecimiento es la fe en acción, porque creer es pensar que algo puede pasar, pero agradecer es saber que ya pasó. La gratitud también limpia la mente, disuelve la duda, el enojo y la comparación. Cuando agradeces, el miedo desaparece, porque ambas emociones no pueden coexistir. Esa pureza emocional es lo que hace que la energía fluya sin interrupciones. Haz del agradecimiento un hábito consciente. No agradezcas solo cuando algo grande ocurre. Agradece por lo pequeño, por lo cotidiano, por lo que parece sin importancia. Cada agradecimiento es una chispa que enciende el fuego de la abundancia. Florence decía que quien agradece por lo poco está declarando que su fuente es infinita, y el universo responde con infinitud. Tu cuenta bancaria es solo un espejo. Si agradeces al verla, le estás diciendo a la vida que confías. Si te quejas, le estás diciendo que temes. La confianza abre el flujo. El temor lo bloquea. El agradecimiento también es una forma de bendición. Cada vez que agradeces, bendices la energía que sostiene lo que ves. Y lo que bendices
se multiplica. Antes de dormir, haz esta práctica simple. Visualiza tu cuenta y di con voz suave: gracias, porque todo se expande. Gracias porque el dinero me ama. Gracias porque estoy sostenido por la ley del bien. Esa práctica nocturna reprograma tu subconsciente mientras duermes. Florence explicaba que el sueño es el estado donde la mente deja de resistir. Por eso, las afirmaciones dichas con gratitud antes de dormir tienen un poder multiplicado. Agradecer también es un acto de humildad divina. Es reconocer que la abundancia no depende de tu control, sino de tu alineación, que no necesitas dominar la vida, solo vibrar en armonía con ella. Cada persona que practica la gratitud inmediata comienza a notar pequeñas señales: un mensaje amable, un pago inesperado, una coincidencia perfecta. Esas son las primeras manifestaciones del cambio vibracional. Son los cheques invisibles que el universo envía para confirmar que tu nueva frecuencia fue recibida. Y cuando eso ocurre, no digas que fue suerte. Di gracias porque la ley funciona, porque lo que para el mundo es suerte, para el sabio es cumplimiento. Florence enseñaba que el agradecimiento constante te mantiene en el flujo, que cuando agradeces incluso los desafíos, estás demostrando maestría espiritual, porque sabes que cada aparente pérdida es solo un reajuste de abundancia. Si alguna vez miras tu cuenta y ves menos de lo que esperas, no te alarmes. Agradece por lo que queda y por lo que viene en camino. Ese acto rompe la vibración de escasez y restablece el flujo. El agradecimiento no necesita motivos, necesita decisión. No esperes el milagro para agradecer. Agradece para provocar el milagro. Desde hoy, cada vez que mires cualquier cifra, pronuncia en silencio: gracias, porque esto también es abundancia. Gracias porque mi cuenta crece en lo invisible. Gracias porque estoy en el flujo de lo divino. Y verás cómo en poco tiempo la gratitud se convierte en tu nueva naturaleza. Y cuando el alma vive agradecida, la cuenta no puede hacer otra cosa que reflejar ese estado. Porque la gratitud no espera la abundancia, la crea. Y lo que crea con amor, la ley siempre lo multiplica. Capítulo 4. El error de mirar la cuenta desde la carencia. Florence Scovel Shinn decía que no es la cuenta la que está vacía, es la mirada la que está equivocada. Porque cada vez que observas tus finanzas con miedo, frustración o sensación de pérdida, estás usando tu energía creadora para reafirmar la carencia. Y el universo obediente te devuelve más de lo mismo. El dinero no responde al número que ves, responde a la emoción que emites. Cuando revisas tu cuenta con ansiedad, le ordenas a la energía que se retraiga. Cuando la miras con confianza, le das permiso de expandirse. La diferencia radica en la vibración que emites. La escasez encoge, la abundancia expande. Florence solía decir que lo más dañino no es tener poco dinero, sino verlo con rechazo. Porque cuando menosprecias lo que posees, la ley universal entiende que no lo valoras y retira aún más. Lo que bendices crece. Lo que criticas se aleja. Por eso, ella enseñaba a sus alumnos a contemplar su cuenta bancaria como quien cuida un jardín. Aunque solo haya una flor, la mirada amorosa la hace florecer. Si observas con quejas, marchitas la semilla. Si miras con gratitud, das vida. Cada vez que abres tu app bancaria o recibes un extracto, estás haciendo un acto metafísico. No ves solo un número, estás decretando tu relación con la abundancia. Por eso Florence decía que el dinero no se gana, se refleja. Imagina que tu cuenta es un espejo. Si te miras con preocupación, el reflejo será igual. Si te miras con calma, la imagen cambia. El espejo no crea, solo muestra. La verdadera creación nace en la emoción que lo observa.
Practica esto que Florence recomendaba a quienes querían sanar su relación con el dinero. Cada vez que revises tu saldo, respira profundo antes de mirar el número. Pon la mano en el pecho y repite mentalmente: me reconcilio con mi abundancia. Bendigo cada cifra que aparece. Luego observa el saldo sin juzgar, solo con gratitud. Esa mirada sin resistencia transforma la vibración al instante. Florence explicaba que la energía del dinero es muy sensible al tono emocional. El dinero responde al amor, pero huye de la ansiedad, pues esta señala desconfianza y bloquea el flujo. Observa tu cuerpo al mirar tu saldo. Si sientes tensión, miedo o frustración, no estás viendo dinero, sino ausencia. Y donde hay ausencia, la ley no puede manifestar presencia. Florence insistía en que la fe no es negar la realidad, sino interpretarla desde otro nivel. No digas, no tengo. Di, aún no se ha manifestado. No digas, falta. Di, está en camino. Ese pequeño cambio mental abre las puertas del flujo. El error de ver la cuenta desde la escasez es convertir cada revisión en un decreto de carencia. Cada vez que dices, no alcanza, sellas un contrato vibracional que se cumple con exactitud. Pero si al mirar dices gracias porque todo se multiplica, activas un contrato de expansión. Tu cuenta bancaria responde a cómo la tratas. Si la ves como enemiga, refleja pérdidas. Si la ves como aliada, refleja crecimiento. La relación que tienes con tu dinero refleja la relación que tienes contigo mismo. Florence afirmaba que quien se juzga empobrece y quien se honra prospera, porque la energía del dinero responde a la autoestima espiritual. Cuando te reconoces digno, el universo te reconoce abundante. Recuerda que la escasez no es la falta de recursos, sino la falta de conciencia. Si crees que el dinero viene de afuera, dependes del mundo, pero si reconoces que nace de ti, te vuelve fuente. Ahora, haz el segundo ejercicio. Cierra los ojos e imagina tu cuenta bancaria como un cáliz dorado. Visualiza que cada pensamiento de amor, gratitud o confianza lo llena de una luz brillante. Siente cómo esa luz eleva la frecuencia del número que contiene. No estás cambiando la cifra física, sino su vibración, y el reflejo externo se ajustará a esa elevación. Florence enseñaba que la emoción sostenida tiene más poder que el saldo actual, que si mantienes tu energía en estado de abundancia, el tiempo suficiente, el mundo material se acomoda a esa frecuencia, no al revés. Si ves un número bajo, no te desanimes. La ley nunca falla, pero siempre está en movimiento. Lo que hoy parece pequeño puede estar en proceso de multiplicarse. El dinero no desaparece, solo cambia su frecuencia. Si sientes que algo se fue, no digas perdí, di, esto se está transformando en algo mayor. Esa interpretación eleva tu vibración y abre la puerta al retorno multiplicado. Florence contaba la historia de una mujer que perdió una inversión grande y llegó a ella desesperada. Florence le pidió que repitiera mentalmente: nada se pierde en la mente divina. Lo que es mío por derecho, vuelve a mí multiplicado. En pocas semanas, esa mujer recuperó el doble por un camino inesperado. Porque lo que bendices, con fe regresa, y lo que maldices con miedo, se desvanece. Cada vez que mires tu cuenta, recuerda que no estás viendo solo dinero. Estás viendo tu vibración actual. No enfoques en la cifra, enfócate en la energía que representa. Si vibras alto, la ley se ajusta. Florence insistía en que el cambio más profundo no sucede cuando el saldo sube, sino escasez, porque seguían viéndose a sí mismos como necesitados. Por más afirmaciones que hicieran, la imagen de fondo era de carencia, y el espejo no puede reflejar abundancia cuando la figura que proyectas es la de alguien carente. Por eso Florence enseñaba a practicar la visión mental, no como un sueño vacío,
sino como una reprogramación profunda. Cada mañana, frente al espejo físico, debías mirarte y afirmar con calma: esta es la imagen del heredero divino. La conciencia de abundancia ya vive en mí. No era simple sugestión, sino una alineación vibracional verdadera. La mente funciona como un proyector. La imagen interna que sostienes se proyecta en la pantalla del mundo que te rodea. El dinero, los negocios, las oportunidades, todo se organiza alrededor de esa figura que mantienes viva en tu interior. Si cambias esa imagen, cambias toda la película. Florence insistía en que nadie puede recibir más de lo que se siente merecedor. Si en lo profundo piensas que no vales lo suficiente, el dinero reflejará esa creencia limitante. No importa cuánto trabajes, la ley no responde al esfuerzo externo, sino a la identidad vibracional que posees. Un ejercicio que Florence recomendaba era sentarse en silencio y visualizar frente a ti una imagen luminosa de ti mismo. Observa cómo vistes, cómo caminas, cómo hablas. Esa versión es tu yo abundante, la manifestación de tu herencia divina. Siente cómo esa imagen comienza a moverse, a respirar, a ocupar tu espacio interno. Cuando abras los ojos, di con convicción: esta es mi verdadera identidad. Cada vez que haces esto, envías una orden nueva al espejo del universo. La vieja imagen comienza a desvanecerse y la nueva se refleja en tu realidad. No necesitas pelear contra lo viejo, solo dejar de sostenerlo. Florence decía que el dinero es la respuesta visible a la opinión invisible que tienes sobre ti mismo. Si crees que el mundo te debe algo, reflejará deuda. Pero si crees que el universo te reconoce como fuente, reflejará abundancia. Por eso, antes de buscar dinero, busca cambiar tu autoimagen. La mirada interna es la raíz de todo cambio externo. No puedes vivir en prosperidad si internamente te sigues viendo en carencia. Observa cómo te hablas a ti mismo. Si usas frases como nunca puedo, no tengo suerte o siempre me cuesta, estás pintando el retrato de un esfuerzo eterno y limitado. Pero si cambias tus palabras por soy digno, todo me fluye o el dinero me obedece, entonces el espejo se reajusta y la abundancia comienza a manifestarse. La mente no diferencia entre lo real y lo imaginado. Responde a la intensidad emocional que le brindas. Si visualizas con fe, el universo traduce esa visión en realidad tangible. Pero si imaginas con miedo, convierte ese temor en obstáculos que bloquean tu camino. Por eso, el verdadero trabajo no es físico, sino perceptual. Florence enseñaba que cada día debemos limpiar nuestro espejo mental, ya que la sociedad, las noticias y las palabras de otros tienden a empañarlo con dudas y temores. Cada mañana es necesario pulir ese reflejo interno, repitiendo mentalmente: yo soy la conciencia de riqueza. Yo soy la mente que atrae el bien perfecto. Este simple acto tiene un profundo poder vibracional, porque al afirmar con fe, estás grabando una nueva imagen en el campo cuántico, y esa imagen, por ley universal, debe manifestarse. Florence contaba la historia de uno de sus alumnos, que trabajaba en un empleo mediocre, convencido de que no merecía más. Ella le pidió que dejara de buscar fuera oportunidades y que se viera a sí mismo como un hombre próspero. Durante 3 semanas, repitió cada mañana: yo soy prosperidad en acción. Poco tiempo después, fue ascendido a un puesto con mejor salario y condiciones. La empresa no cambió, cambió su imagen interna. Así funciona el espejo del dinero. No es magia, es ley. La carencia no está en los hechos, sino en la identidad. Y cuando cambias quién eres por dentro, la realidad se ajusta a esa transformación. Haz una pausa y observa cómo te ves. ¿Te sientes creador o sobreviviente? ¿Te percibes como fuente o como alguien que carece?
Esa autoimagen es la que tu cuenta bancaria refleja con exactitud matemática. Florence decía que el universo no responde a lo que pides, sino a lo que realmente crees que eres. Si te crees bendecido, lo eres. Si te crees limitado, también. Por eso no intentes cambiar el reflejo externo, cambia la imagen interna. No luches por corregir lo externo, trabaja en verte con ojos divinos. Mírate con respeto, certeza y amor, no desde la vanidad, sino desde la conciencia de tu origen. Eres extensión de la fuente, no un fragmento perdido. Cuando recuerdas eso, el dinero te reconoce como su igual. Florence enseñaba que la pobreza no es destino, sino un malentendido. Cuando la mente despierta y se reconoce heredera, el espejo del dinero no puede seguir reflejando escasez. Cada vez que te mires en el espejo físico, di con voz tranquila: me reconozco abundante. Mi reflejo es prosperidad. Mi imagen es riqueza. Esta declaración ordena a tu mente reflejar solo expansión. Y al mirar tu cuenta bancaria, recuerda que no ves un número, sino un retrato vibracional. Si no te gusta lo que ves, no luches contra el espejo. Cámbiate desde adentro, porque la mente es el pincel y el dinero, el lienzo. Quien domina la imagen interna, domina el reflejo externo. Florence resumía esta verdad con sabiduría eterna. El dinero no viene hacia ti, viene desde ti. Y cuando tu conciencia refleja abundancia, el universo entero se convierte en espejo de prosperidad. En el capítulo 6, el decreto del aumento divino, Florence decía que todo lo que bendices crece, pues la energía del dinero responde a una sola orden vibracional, el reconocimiento. Y ese reconocimiento se expresa en un decreto simple pero poderoso: el aumento divino. Cuando decretas aumento, no estás pidiendo más. Reconoces que la expansión es tu naturaleza. La semilla no lucha por crecer, simplemente crece porque fue creada para eso. Así también tu prosperidad no requiere lucha, solo permiso. Florence enseñaba que el aumento divino no sucede por azar ni casualidad, sino por obediencia espiritual. La ley universal siempre expande aquello que recibe con gratitud. Por eso, cuando agradeces lo que tienes y pronuncias palabras de crecimiento, activas la corriente que multiplica. El decreto del aumento divino es una fórmula sencilla, pero su poder es profundo. Florence lo explicaba de esta manera: toda palabra de bendición abre caminos para el incremento, y toda palabra de queja los bloquea. Imagina tu cuenta bancaria como un jardín. Si cada día te acercas y dices, nada crece, estás marchitando la tierra. Pero si te acercas diciendo, cada día hay más, estás fertilizando la raíz invisible. El dinero no responde a los números, responde a tu declaración. Por eso, al pronunciar la palabra aumento, el universo empieza a reorganizar tus circunstancias para reflejar esa orden. Haz este ejercicio cada mañana al despertar. Di en voz calma: decreto el aumento divino en todas las áreas de mi vida. Mientras lo dices, siente cómo tu energía se expande, como si tu campo vibracional se agrandara más allá de tu cuerpo. Esa expansión interna es el primer paso del crecimiento externo. Florence relataba la historia de un hombre que llegó a ella con una vida limitada. Ganaba poco, trabajaba sin descanso y vivía con miedo constante al futuro. Ella le enseñó a declarar cada día: doy gracias por el aumento divino que ahora se manifiesta. Durante semanas repitió sin ver resultados, pero un día, una oportunidad inesperada le permitió duplicar sus ingresos. No fue un milagro, fue cumplimiento. La ley no falla, solo espera fe constante. Florence explicaba que la palabra aumento activa el principio de multiplicación que sostiene el universo, el mismo principio que hace crecer los árboles.
mueve las mareas y convierte una idea en fortuna. Todo en la creación sigue la orden de expandirse. Por eso, quien decreta aumentos, se alinea con el ritmo divino de la vida. Cuando hablas de escasez, te desconectas del flujo natural, pero al hablar de aumento, te vuelves canal de expansión. El universo no puede negar esa vibración, porque es parte de su esencia. Haz una pausa y piensa en esto. Cada vez que miras tu cuenta con frustración, detienes el flujo. Cada vez que la miras y dices con certeza, aquí también se manifiesta el aumento divino, liberas la energía del crecimiento. Toma un papel y escribe con calma. Decreto el aumento divino en mi cuenta bancaria, en mis oportunidades, en mis pensamientos y en mi fe. Guarda ese papel dentro de tu billetera o cerca de tu cama. No es un amuleto. Es una orden vibracional que tu subconsciente recordará cada día. No te preocupes por el cómo. Esa es tarea de la ley. Tu función es sostener la frecuencia. Florence enseñaba que el aumento no se conquista, se permite. El universo ya tiene todo lo que necesitas, pero espera que lo reclames con autoridad espiritual. Si hablas desde la carencia, dices, no merezco. Si hablas desde el aumento, dices, soy heredero. Y el universo solo responde a los herederos, no a los mendigos. Recuerda que cada palabra de aumento crea expansión en todas las áreas de tu vida, no solo en el dinero. Cuando decretas aumento, también crecen tu paz, tu alegría y tu vitalidad, porque la abundancia no es solo cantidad, es calidad de energía. Florence resumía este principio en una frase. El aumento divino es la respuesta natural de la fe. A partir de hoy, cada vez que hables del dinero, incluye esa palabra sagrada, aumento, que se vuelva parte de tu vocabulario espiritual. Cuando alguien te pregunte cómo estás, responde en aumento. No lo digas para impresionar, dilo para activar, porque cada palabra pronunciada con certeza es un decreto cumplido en proceso. El dinero es obediente, la ley es exacta, y el aumento es inevitable cuando la conciencia se alinea con la verdad. Tu tarea es simple: bendecir lo que tienes, declarar el aumento y mantener la fe. Lo demás lo hace la ley, porque cuando hablas desde la expansión, todo en tu vida empieza a crecer, y el universo, fiel a su naturaleza, te responde con abundancia multiplicada. Capítulo 7. La ley del registro silencioso. Florence Scovel Shinn enseñaba que toda palabra, pensamiento y emoción quedan registrados en el libro invisible del universo. Nada se pierde, nada se olvida, todo se cumple en su debido momento. Pero también advertía que después de decretar viene una etapa crucial, la del silencio, porque el silencio no es vacío, es confirmación. Cuando pronuncias un decreto, mueves fuerzas invisibles que comienzan a organizarse a tu favor. Si luego dudas, hablas o lo comentas con otros, interrumpes el proceso. La energía de la creación necesita reposo para consolidarse, y ese reposo se llama silencio. Florence solía decir que el alma sabia sabe perfectamente cuándo debe hablar y cuándo guardar silencio. Las palabras tienen el poder de crear, pero es el silencio el que sostiene esa creación. Hablar en exceso dispersa la energía, mientras que callar con fe la fortalece. Por eso, pedía a sus alumnos que tras emitir un decreto, permanecieran en completo silencio durante unos minutos. Ese silencio es la señal vibracional de la confianza plena. La mente humana ansía resultados inmediatos, pero el alma confiada entiende que el resultado ya ha sido decretado. El silencio es ese espacio sagrado donde la semilla comienza a germinar.
Nadie cava la tierra todos los días para verificar si ha brotado. Asimismo, no debemos obsesionarnos con revisar constantemente si nuestra manifestación está ocurriendo. Practica esto. Después de declarar tus decretos financieros, siéntate en calma unos minutos. Respira profundo y siente cómo la energía se mueve en lo invisible. No pidas más. No repitas ni expliques. Solo siente. Ese instante de silencio es el momento exacto en que el universo registra tu orden. Florence contaba que muchos perdían sus resultados porque no sabían guardar silencio. Corrían a contarlo, buscaban validación, querían pruebas inmediatas, pero cada palabra extra debilitaba su campo vibracional. Un decreto no necesita defensa, sino reposo. Al guardar silencio, el universo comprende que tu fe es completa. Y una fe completa acelera la manifestación. El ruido es duda. El silencio es autoridad. Ella afirmaba que aquello que bendices en secreto florece en público y que las manifestaciones más poderosas nacen en silencio. Por eso, recomendaba cerrar cada práctica con una frase interna de cierre. Hecho está. No es una frase para gritar, sino para respirar. Una afirmación mental que pone fin al proceso creativo. El silencio también protege tu energía de interferencias externas. Al compartir tus decretos, expones tu vibración a las opiniones ajenas. Una simple duda ajena puede desequilibrarte si aún no estás firme. Guardar silencio es blindar tu creación. Convierte el silencio en una disciplina diaria, no solo tras decretar, sino en tu vida cotidiana. Habla menos del dinero, siente más su flujo. La abundancia no se afirma con palabras vacías, se demuestra con serenidad. Florence explicaba que el silencio es el sello de los maestros. Quien calla tras decretar, le dice al universo, mi palabra basta. Esa certeza es la señal más clara de fe. La ley del registro silencioso actúa también en tus pensamientos. Cada idea de fe queda archivada, cada duda también. Pero cuando decides mantener un silencio interior, sin pensamientos contradictorios, tu campo energético se alinea y la manifestación sucede sin esfuerzo. El silencio no es pasividad, es actividad invisible. Es la vibración del alma que sabe que todo está bajo control.